Yo he tenido un conflicto en estos días con esta palabra, con este mensaje que he estado preparando. Y yo tengo un conflicto con el tema. No sé, bueno, lo resolví porque al fin de cuentas pues llegué a la conclusión. Pero desde un principio quería titularlo Camino a la tibieza. Camino a la tibieza. Pero traté de hacerlo un poquito más light, más suave. Y lo que hice fue que lo dañé. Porque entonces lo llamé falsas expectativas. Y mi pregunta antes de empezar es: ¿cuánto tiempo hace que ya tu corazón no arde como antes? Cuando hablo de que el corazón arde es esa pasión, ese anhelo, ese deseo de buscar y de servir a Dios. Esa intensidad que yo sé que tú experimentaste cuando conociste a Jesús por primera vez. Y que en ese proceso y en ese tiempo tú estabas dispuesto, disponible a recibir de Jesús y de Dios cualquier cosa que Él quisiera establecer en la vida tuya. Ese tiempo donde tú te metías donde quieras, hacías lo que... Ese era el tiempo donde tus prioridades habían pasado a un segundo lugar y ahora tu prioridad era obedecer a Dios, servir a Dios, buscar a Dios, relacionarte con Dios, vivir para Dios, separarte para Dios, santificarte para Dios. Quizás a través del tiempo, por diferentes razones, pero una en particular, es haber albergado dentro de tu corazón esperanzas, planes, anhelos, deseos que son parte de nuestra vida natural y de nuestra naturaleza, pero que muchas veces compiten y riñen con aquello que Dios ha diseñado y preparado para ti. Yo quiero en esta mañana traer el ejemplo de dos hombres, discípulos del Señor, que caminaron con Él durante 3 años, que Jesús le explicó detalladamente cuál era el plan y el propósito que Él tenía para cada uno de ellos. ¿Y cuál era el propósito que tenía no solamente para ellos, sino para toda la humanidad? Y cómo lo que ellos pensaban y lo que ellos anhelaban y lo que ellos habían planificado reñía completa y totalmente con aquello que Dios quería para ellos. Y lo que te voy a decir lo tengo anotado aquí más adelante, posiblemente lo repita. Pero yo te voy a preguntar en esta mañana, si lo que tú piensas o lo que tú has determinado para tu vida riñe con aquello que Dios diseñó en el principio, te pregunto, ¿quién estará equivocado? Por lo tanto, yo quiero traerte a la realidad. Yo quiero traerte a la realidad de la vida. Una de las cosas que nos van a nosotros evitar caer atrapados en falsas expectativas es vivir nuestra realidad. Es vivir a lo que tenemos que enfrentarnos continuamente y a las desilusiones, frustraciones y decepciones que nosotros experimentamos en nuestro diario vivir. Y si vas conmigo, y voy a leer un poquito extenso porque quiero cubrir casi toda la historia, o por lo menos gran parte de ella, de lo que dice Lucas en el capítulo 24, del verso 13 en adelante. Aplauda.
Y leemos de la siguiente manera: aquel mismo día, cuando dice aquel mismo día, Lucas 24, ¿lo dije bien? No lo dije bien. Lucas 24, del 13 al 32, para ser más específico. Entonces, Lucas comienza diciendo aquel mismo día. Entonces, obviamente hay que leer todo lo que está pasando anterior. Y lo que está sucediendo anteriormente es que hay un revuelo en Jerusalén. Es que hay un vocerío entre los discípulos y entre la gente, porque el que había muerto se levantó y resucitó. Porque aquel que muchos creían que no iba a levantarse de la tumba, se levantó al tercer día, como él lo dijo. Y ahora las mujeres, los discípulos, todos aquellos que habían escuchado sus promesas y que quizás ni siquiera entendían lo que él les había explicado durante 3 años, ahora eso se vuelve realidad, se vuelve una realidad y se manifiesta en la resurrección de Cristo. Entonces que hay un revuelo, hay un tumulto, todo el mundo está comentando, unos lo creen, otros todavía dudan, hay mucha turbación con relación a la resurrección de Jesús. Entonces estos dos muchachos, aquel mismo día, que debían haber estado allí, que pudieron haber sido partícipes de haber encontrado con Jesús en Jerusalén, habían salido para rumbo a otro lugar. Ese lugar que se llamaba Emaús. Dice, aquel mismo día, 2 de los discípulos iban a una aldea llamada Emaús, que estaba como a 11 kilómetros de Jerusalén. Conversaban entre sí acerca de todas estas cosas que habían acontecido. Y mientras yo estoy leyendo, yo quiero que tú analices y veas el lenguaje que está saliendo de la boca de ellos. Y cómo yo lo voy a relacionar a lo que ellos están viviendo en ese momento. Y mientras conversaban y discutían, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Pero sus ojos estaban velados para que no le reconocieran. Y él les dijo, ¿qué discusiones son estas que tienen entre ustedes mientras van andando? Y ellos se detuvieron con semblante triste. Y uno de ellos, llamado Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único visitante en Jerusalén que no sabe las cosas que en ella han acontecido en estos días? ¿Qué cosas? Le preguntó el que iba con ellos, le preguntó Jesús. Y ellos dijeron, los referentes a Jesús Nazareno, que fue, escuche bien, se me perdió, que fue un profeta poderoso en la obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Estos son los que habían escuchado que Jesús le había dicho, yo voy a resucitar porque yo vine a cumplir una misión y yo la voy a cumplir. Ahora ellos dicen, ese fue. Y como los principales sacerdotes y nuestros gobernantes le entregaron a sentencia de muerte y lo crucificaron. Pero nosotros esperábamos, o sea, ya no esperábamos que Él era el que iba a redimir a Israel. Además de todo esto, este es el tercer día desde que estas cosas acontecieron. Y también algunas mujeres entre nosotros nos asombraron, pues cuando fueron de madrugada al sepulcro y al no hallar su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto una aparición de ángeles que decían que Él vivía. Algunos de los que estaban con nosotros fueron al sepulcro y lo hallaron tal y como también las mujeres habían dicho, pero a Él no lo vieron. Entonces Jesús les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas y entrara en su gloria? Comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les explicó lo referente a Él en todas las escrituras. Se acercaron a la aldea a donde iban y Él hizo como que se iba más lejos. Y ellos insistieron diciendo, quédate con nosotros
porque se hace tarde o porque está atardeciendo y el día ya ha declinado, y entró a quedarse con ellos. Al sentarse a la mesa con ellos, Jesús tomó pan y lo bendijo y partiéndolo les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y reconocieron, pero él desapareció de la presencia de ellos y se dijeron el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón dentro de nosotros mientras nos hablaba en el camino, cuando nos abría las Escrituras? Cuando yo me preparaba para esto, para esta palabra, lo primero que me saltó a mi curiosidad era la palabra o el nombre Emaús. Y me propuse buscar el significado de Emaús. Entonces, cuando descubro el significado, entonces vemos que mi mente se abre para un panorama más amplio. Entonces descubro que el mensaje que el Espíritu Santo quería comunicar a través de Lucas el escritor, no solamente para los discípulos, sino para nosotros en la actualidad. Y también cómo este evento de hace alrededor de más cerca alrededor de 2000 años se hace tan real en nuestra vida el día de hoy. Cómo la experiencia que ellos están viviendo también, no necesariamente literalmente como ellos la están viviendo, pero sí a través de nuestra vida, como nosotros vamos enfrentándonos a diferentes tipos de circunstancias, a diferentes tipos de expectativas que tenemos, y cómo muchas veces la frustración nos llega cuando esas expectativas no se dan de la manera que yo entiendo que deben darse. Y como muchas veces mi reacción ante la desilusión por no lograr esas expectativas, muchas veces me lleva a mí a desilusionarme tanto y tanto y tanto, que pierdo las ganas de seguir, que pierdo las ganas de pelear, que pierdo las ganas de volver a recordar una vez más aquello que me habían dicho, y me entrego entonces y camino hacia el lugar equivocado. ¿Sabes cuántas personas? Voy a utilizar los espejuelos de mi esposa. Ahora veo mejor. ¿Cuántas personas en diferentes lugares? De diferentes lugares. Y esta casa ha sido una de las experiencias de gente que llegan rotos, de gente que llegan decepcionados, porque fueron víctimas de engaños, de manipulación y de falsas promesas. Y aunque muchos de ellos llegan buscando para ser sanados, porque la intención y el deseo de muchas de la gente que se acercan a la iglesia es porque saben que aunque han sido defraudados, que aunque han sido desilusionados, ellos saben que en este lugar es donde pueden una vez más recuperar el ardor que un día había en su corazón y ser sanados de toda desilusión y volverse a levantar con nuevas fuerzas para seguir hacia adelante. Dices, pero llegan como las experiencias que han tenido, muchas veces aún dentro de la iglesia, les han robado toda desconfianza, ya no creen en nada ni en nadie. Ellos saben que Jesús es la verdad, pero todavía no se mueven ni funcionan dirigiéndose a esa verdad que ellos saben que existe, y se mantienen entonces alejados. Están aquí, pero se mantienen lejos. Y no quiero mucho compromiso. Yo me mantengo aquí, que nadie sepa de mi vida, que nadie descubra cuáles son mis frustraciones. Yo no quiero que nadie sepa de mí, porque no quiero que me vuelvan a lastimar, porque yo no quiero volver otra vez a crear falsas expectativas para volver a sufrir lo que ya sufrí. Entonces se mantienen alejados, desorientados, desviados del camino que Jesús preparó para que retornen una vez más
a la presencia de Dios. Y yo te voy a decir que una de las maneras que nosotros podemos no ser víctimas de falsas expectativas es saber que Dios es un Dios de diseño. Que lo que tú ves ahora real en tu vida, lo que tú ves manifestado en tu vida, ya estaba preconcebido en la mente de Dios. Y ya Dios tenía un plan, y ya Dios tenía un propósito, y Dios había, de hecho, si te das cuenta, antes de crear a Adán, antes de formar a Adán en el Edén, primero hace el propósito. Hace la naturaleza, los animales, etcétera, etcétera. Y toda la creación la hace Él y después hace al hombre. Y le dice, aquí está el propósito, aquí está, te lo entrego en tus manos. Porque Dios es un Dios de diseño. Porque Él no está sentado en su trono jugando a la ruleta ruta con su creación. Imagínese usted que Él haya creado a Adán primero y después ha dicho, ¿y qué hago yo ahora con este tipo? ¿Dónde lo pongo? ¿Qué hago con él? No, Dios no funciona de esa manera. Dios tiene un propósito. Hay una canción por ahí que dice que Dios tiene un plan y ese plan lo cumplirá a pesar de nosotros. Dios no está expectante a ver qué pasa contigo y conmigo. Ahora, si bien es cierto que Él nos dio voluntad y capacidad para tomar decisiones en nuestra vida, también Él espera que esas decisiones estén alineadas al diseño original con el cual te hizo. Imagínate que el que diseñó el automóvil, después que lo hizo, ¿verdad? El automóvil dice, no, yo no voy para ningún lado. Entonces, lo más lógico que debe hacer el diseñador es romper y destruir lo que hizo porque no le salió bien y lo vuelve a hacer. Él nos dio voluntad, nos dio capacidad para tomar decisiones. Y también espera que esas decisiones tuyas y mías estén alineadas al propósito de Él. Y la Biblia nos enseña que aún antes que el pecado nos alcanzara, ya Dios tenía un plan de redención a través del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. A Él no le tomó por sorpresa nada, Él lo tenía ya planificado. Él sabía tu caída, Él sabía de tus tropiezos, pero a la misma vez proveyó para ti el medio de volver otra vez a recuperarte, a volver otra vez a levantarte, para que volvieras a continuar hacia el plan y el propósito que Él había tenido y que tiene todavía contigo. Ahora, a partir de ahí, no existe en el corazón de Dios nada. Una vez que caíste, una vez que fuiste alcanzado por el pecado, no existe en el corazón de Dios algo que sea más importante que volver a restaurarte a tu estado original. No hay promesas, no hay planes, no hay sueños, no hay cosas que tú quieras conquistar en la vida que puedan superar el anhelo y el deseo que Dios tiene de volver una vez más a encontrarse contigo, de volver una vez más a recobrar la amistad que había entre tú y Él desde el principio, a volver otra vez más a llegar a tu habitación y hablarte al corazón, hablarte al alma y compartir contigo sus deseos, sus planes, sus anhelos, del volver una vez más a sanarte, a limpiarte, a purificarte. No hay otro, escúchame bien, no hay otro
cosas que a Dios le quiera más, le interese más que volver una vez más a restaurarte. El problema es que en nuestra caída, nosotros comenzamos a ir por un rumbo equivocado. Nosotros entonces comenzamos a caminar por lugares equivocados, buscando satisfacer una vez más la necesidad profunda de Dios que hay en nuestro corazón, y la buscamos en diferentes formas y diferentes maneras. Y lo único que Dios espera es que tú regreses al diseño, que tú regreses a lo original, que tú regreses a lo que Dios preconcibió desde antes. Y a partir de ahí, entonces comienzas a planificar todas esas cosas que Dios quiere para ti. Porque Dios podrá tener planes maravillosos para tu vida, y yo no lo dudo. Y para cada uno de los seres humanos. Pero ninguno de esos planes superará. Ninguno de esos planes. Ninguna cosa que Dios quiera darte. A ningún lugar de éxito y de triunfo que Dios te quiera llevar. Ninguna de esas cosas superará la pasión que hay en Él y en el corazón de Él por recuperar aquello que se le había perdido. Y entre esas cosas que se le perdieron, estamos tú y yo. Que muchas veces, aunque hemos sido restaurados y rescatados, de vez en cuando nos les salimos de la mano y nos vamos por el camino que a nosotros se nos antoja. Y después sufrimos las consecuencias. Y tú puedes pensar, pero mira, ¿qué tiene que ver eso con dos muchachos que van de Jerusalén a Emaús? Tiene que ver mucho. Tiene que ver mucho, porque el camino que ellos llevan hacia Emaús no era el camino que se supone que ellos recorrieran en ese momento, y mucho menos cuando se estaba dando en Jerusalén el evento más grande de la historia del ser humano, que era la resurrección de aquel que murió en la cruz del Calvario y resucitó para redimir al hombre. No había otra cosa más importante, y mientras eso sucedía, ellos se van para otro lugar. ¿Por qué? Porque las expectativas que ellos tenían con relación a Jesús eran distintas a lo que Jesús había planificado y a lo que Dios había diseñado para ellos. Pero ellos esperaban de Jesús otra cosa. Y como no pudieron, y como no se dio lo que ellos esperaban, como ellos no se dieron cuenta en la muerte de Jesús, pensaron que ya se habían perdido las esperanzas. Dijeron, pues nos vamos a consolar para otro lugar. Nos vamos a buscar entonces nuevos rumbos, nuevas esperanzas, nuevas expectativas, porque ya las que tenían se murieron, se fueron con Jesús a la tumba. Ese es el problema. Cuando nosotros combatimos y reñimos con Dios en cuanto a aquellas cosas que Él ha diseñado para ti. Porque no todo lo que tú piensas que es bueno para ti, es bueno para ti. No todas aquellas cosas que tú has planificado en tu vida son necesariamente aquellas que Dios ha planificado para ti. Posiblemente Dios tiene un plan, y yo te voy a decir algo, posiblemente no tiene un plan, Él tiene un plan, y Él tiene un plan mucho mejor y mucho más grande que el que tú has planificado para tu propia vida. Porque Él es el diseño. Él es el diseñador. Él me hizo. Y si Él me hizo, Él sabe cuál es el rumbo que yo debo de caminar. Ahora, mientras el corazón de Dios arde por salvar, el del hombre se desvía, yendo hasta sus propios anhelos, caprichos y ambiciones, menospreciando aquello que para Dios es lo más importante. Los judíos esperaban un libertador, pero ellos estaban acostumbrados a los libertadores de la antigüedad. Aquellos jueces, libertadores como el rey David y todos estos guerreros que llevaron al pueblo a grandes batallas y a grandes victorias.
ellos esperaban a un Mesías, un Salvador, que de una vez y por todas iba a pelear por ellos y los iba a llevar a ser los soberanos de toda la tierra junto con el rey. Entonces, cuando su Salvador le dice, bueno, al que te hiera la mejilla, ponle la otra. Si te obligan a caminar una milla, camina 2. Yo todavía no he superado eso, ¿sabes? No he podido. Ni mi esposa tampoco. Me hago comentarios y me salgo de... ¿Dónde estaba? ¿La qué? Ok. Entonces esperan al rey guerrero, fuerte, que llevará al pueblo a la victoria, que someterá a todas las naciones bajo los pies de él y de todos y toda la nación de los judíos. Y ahora es el Salvador que está sufriendo, crucificado en un madero, derrotado aparentemente. Este no puede ser el Salvador. Lo que ellos no entendían era que lo que a ellos le provocaba, que estaban en el círculo vicioso constante de que ganaban, tenían grandes victorias y después volvían y caían en derrota, volvían y eran liberados y después volvían y caían una vez más en la esclavitud. No se daban cuenta que la condición de ellos iba más allá que una cuestión externa y literal. Lo que ellos necesitaban era un redentor que les librara de un corazón duro y de un corazón que estaba manchado y dañado por el pecado. Y Él quería morir para limpiarlos y resucitar una vez más para interceder cada día por ellos y limpiarles de todo el pecado y de toda maldad. Entonces, el hombre va yendo siempre detrás de sus anhelos, caprichos, ambiciones. Y es en esa búsqueda desesperada que los hombres caen, en ese desespero, en ese anhelo por buscar, por tratar de cumplir sus propias expectativas. Muchos caen en el engaño, muchos caen en falsas expectativas. Aparecen oportunistas a ofrecer, a vender, a promocionar. Y como yo quiero eso y como yo anhelo eso, pues entonces muchas veces caigo atrapado en esas redes. Y comienzo entonces, cuando empiezo a experimentar la frustración de aquellas cosas que yo no logré, la frustración que viene por aquellas cosas que yo no conseguí, entonces lo que sigue después es la tibieza. Es irme por otro camino. Entonces, yo quiero enfocarme en esta mañana. ¿Cuáles son las razones que llevan a estos dos muchachos a irse a Emaús y qué ocurre a través del camino? Aunque ya te di, ¿verdad?, más o menos qué es lo que ellos están experimentando. Mire, lo primero que descubro es, y lo más importante, y es lo que me da el pie forzado para llegar a estas conclusiones, es que el significado de Emaús es aguas tibias. El significado de Emaús es aguas tibias. O sea, que el ardor que había en el corazón de ellos por la esperanza que tenían de un libertador se fue apagando. Entonces cambiaron su rumbo y se fueron rumbo a la tibieza. Y se fueron allí a esconderse. Y se fueron allí a llorar sus frustraciones. Y no solamente llegar allí para
descargar sus frustraciones, sino que ya cuando iban en el camino, ya iban con un lenguaje totalmente negativo, de que Él era el que nosotros esperábamos, Él fue, etcétera, etcétera. Ese es el lenguaje que te cambia a ti cuando ya las cosas no salen como tú, y tú comienzas entonces a entristecerte y a llorar y a meterte en una esquina porque te dañaron, porque te engañaron, porque te manipularon, porque te llevaron por el camino que tú no querías, pues te engañaron y te llevaron por el camino que tú no habías determinado, porque tuviste la sorpresa de que lo que pasó o al lugar que llegaste no era el que realmente tú habías pensado que ibas a llegar, y entonces se junta todo ese montón de desilusiones y te llevan entonces a arrinconarte y a meterte a un lugar de desilusión y decepción. El significado de Emaús es aguas tibias. Y este significado describe, no por casualidad, sino por causalidad, la frustración, desilusión y tristeza cuando sus expectativas se habían ido con Jesús a la tumba. Simple y sencillamente porque el plan que ellos habían diseñado reñía con el que Dios ya había concebido antes de la fundación del mundo. Y yo te voy a decir algo en esta mañana, y grábatelo en tu corazón. Si tus planes, si lo que tú has proyectado para tu vida, que puede ser normal, riñe con aquello que ya Dios trazó para la vida tuya, lo único que te espera es desilusión, lo único que te espera es frustración, lo único que te espera es lamento y tristeza. Porque nosotros no hemos sido llamados a competir con lo que Dios ha preparado para nosotros. Si tus expectativas riñen con aquello que Dios ha diseñado para ti, ¿quién tú crees que está equivocado? Yo no sé hacia qué dirección se dirige tu vida, ni la mía, porque todos estamos en el mismo barco. Pero yo quiero decirte en esta mañana que el camino a Emaús es el camino a la tibieza espiritual. Que por estar enfocados en nuestros propios planes, estamos dispuestos a creer la mentira, desechando la verdad. Específicamente la verdad de Dios. Jesús trata de persuadirlos a ellos en el camino. Porque si es interesante lo que está sucediendo con ellos, es más interesante lo que Jesús hace. Porque Jesús deja todo lo que está sucediendo allá. Está todo el mundo contento allá. Jesús resucitó, se levantó de los muertos. Está allí, está todo el mundo celebrando. Hay desesperación, hay algarabía, hay alegría mezclada con dudas y un montón de sentimientos encontrados. Pero en ellos, Jesús deja todo eso allá y se para al lado de ellos para caminar con ellos hasta Emaús. Jesús trata de persuadirlos con su palabra, pero sus ojos o su corazón y razonamiento estaban velados a causa de lo que ellos querían que no fue. Número 2, el camino a Emaús es la zona de comodidad, del conformismo, de la distracción. Es la ruta que toman aquellos a quienes ya no le arde el corazón. Aquellos que perdieron la pasión por seguir a Jesús, porque han decidido satisfacer sus propios deseos con los placeres del mundo. El camino a Emaús es el camino de los temerosos que quieren a Jesús, pero huyen de las consecuencias que produce la cruz de Cristo. El camino a Emaús es la renuncia a la palabra de Dios
para ir en pos de filosofías huecas, de sabiduría humana, que como dice Santiago, es animal, terrenal y diabólica. El camino a Emaús es el camino que han tomado muchos hijos de Dios a causa de las profetoides de nuestro tiempo. Fíjate bien que no dije profeta, dije profetoides, que solo buscan su beneficio personal. ¿Sabes tú cuántas personas en muchas congregaciones, en muchos lugares, han sido manipulados, atraídos, arrastrados por falsas promesas? Porque esas falsas promesas te destruyen a ti, pero benefician a otros. Por falsas promesas de hombres que buscan sacar de ti todo lo que puedan sacar, no importando ni pensando que tarde o temprano te pueden llevar a la destrucción y te pueden llevar al fracaso. Así que el camino a Emaús es ese camino de la frialdad, es el camino de la indiferencia, es el camino de la frustración, es el camino de los sueños no conquistados, es el camino donde muchos andan sentados en las bancas de la iglesia porque no pudieron conseguir no lograr aquello que había y albergara en su corazón, que competía con lo que Dios había diseñado para ellos. Camino a Emaús es el camino que han tomado muchos hijos de Dios a causa de los profetoides de nuestro tiempo, que solo buscan un beneficio personal, ya lo dije. Y ¿sabe algo? Me entristece ver cómo muchos corren tras las trilladas ofertas de que algo grande viene para ti. Algo poderoso Dios está diseñando para tu vida, aquí y ahora. Viene una nueva temporada. Bueno, la temporada ya se está acabando. Estamos en la Serie Mundial. Grandes cosas Dios tiene para ti. Y yo te puedo decir una cosa, puede haber una grande verdad dentro de todas estas expresiones. El problema es cuando esas expresiones son manipuladas, controladas, para que otros puedan beneficiarse de tu ingenuidad y de tu buena fe. Y es ahí donde tú tienes que abrir tus ojos y estar pendiente a quiénes son aquellos que buscan de ti lo mejor que puedan sacar de tu vida para beneficiarse ellos, aunque tú te hundas en la melancolía, en el dolor y en la frustración del fracaso que te va a producir no haber conseguido lo que te habían ofrecido. ¿Ustedes están aquí? Ya estaba asustado. Cuando corres detrás de esas mentiras que son manipuladas, pues pueden ser verdades, pero se convierten en mentiras cuando son manipuladas por alguien para recibir un beneficio de ti. Número uno, una gran desilusión te espera. Y número dos, tendrás en segundo lugar, y esto sí que es importante, tendrás en segundo lugar el milagro más grande que se dio en la muerte y la resurrección de Cristo. No hay otro milagro más grande que Él podía hacer para tu vida. No hay otro plan que Dios pueda tener para ti, que es la volver a restaurar y buscar y volver a rescatar aquello que a Él se le había perdido. Ese es el anhelo y el deseo de Dios, que tú vuelvas una vez más a arroparte con Él, que tú vuelvas una vez más a relacionarte con Él, que tú vuelvas una vez más a tener aquella comunión que tuviste en el principio. Eso es lo más que Dios anhela para tu vida y para mi vida.
Yo quiero que tú sepas algo. Dios ya no podrá hacer algo por ti de lo que ya hizo. Lo repito, Dios no podrá hacer algo por ti más de lo que ya hizo en el Calvario. Todo lo demás que tú puedas anhelar, desear, que es bueno, es simplemente es complemento, es simplemente parte del plan. Pero la prioridad mayor que Dios tiene para tu vida es la restauración una vez más del hombre que caminó en el Edén en santidad y pureza, y que Dios quiere una vez más volver a tener ese contacto y esa comunión y relación que tuvo contigo en el principio. No hay otra cosa que a Dios le apasione y le interese más que eso. No tengo coraje. Ya Dios no podrá hacer algo más por ti de lo que ya hizo en el Calvario. Todo lo demás es complemento. Planes, sueños, futuro, familia, hijos, trabajo, éxito, conquista. Todo puede estar contemplado dentro del plan de Dios, pero no puede sustituir el plan de redención y de volver a relacionarte con el Dios del cielo. ¿Sabes? Porque cuando vuelvas a reconquistar una vez más esa relación que tenías al principio, ya lo demás no te preocupará tanto. Ya lo demás, ya tú no vivirás ansioso, ya no vivirás desesperado, ya no vivirás buscando como un loco cómo resuelves tus problemas. Ahora todo descansa en la relación que tienes con el Dios que te salvó, con el Dios que te amó, con el Dios que te formó desde el principio. No hay otra cosa más importante. Repito, Dios ya no podrá hacer algo por ti que lo que ya hizo en el Calvario. Más grande que eso, nada. Por eso mismo Jesús dijo: ¿de qué le vale al hombre que conquiste el mundo y al fin perdiera su alma? Dios ya no podrá hacer algo por ti de lo que ya hizo en el Calvario. Todo lo demás es complemento y está sujeto a la voluntad de Dios y no a lo que los hombres quieran declarar. Estos hombres caminaban desilusionados, frustrados, entristecidos a causa de falsas expectativas. Y yo te voy a decir algo. El plan de Dios va por encima de tus planes. Claro, tú puedes diseñar otros planes, pero aquellos que van a llenar realmente tu alma, aquellos que van a satisfacer la profundidad de tu corazón y esa necesidad intensa que tienes dentro de ti, son aquellos que Dios diseñó para tu vida. Esa fue la razón por la cual hombres como el apóstol Pablo renunciaron a todo el éxito de vida que ellos vivían. Y él decía: todo lo tengo por basura para alcanzar ese galardón y ese premio que es en Cristo Jesús. Y no era porque él decía que no servía, porque él también hacía alardes de quién era él y qué cosas él había conquistado. Pero él sabía que cuando se comparaban con los planes y las promesas que Dios tenía, ninguna de esas cosas tenían el valor que podían tener cuando se comparaban con lo que Jesús y Dios había comprado para ellos en la cruz del Calvario. Estos dos discípulos, al tener falsas expectativas en su caminar, número uno, las cosas no salieron como ellos esperaban. Ellos pensaban una cosa, pero Jesús cumplió su plan, porque el plan de Dios está por encima de tus planes y los míos. Número dos, cambiaron del lugar de salvación para ir al lugar de la frustración y la tibieza.
Número 3, cambiaron el lenguaje de fe por uno de desesperanza. Cuando te sientas que ya estás hablando del pasado, cuando hablas de Dios, que Dios es un eterno presente, ¿sabes? Cuando tú hablas de Dios, no puedes hablar del pasado. Tienes que hablar siempre de un hoy, porque Dios vive un hoy continuo. Y Dios quiere que tú vivas ese hoy también juntamente con Él. Pero cuando te encuentres pensando y diciendo lo que yo era, lo que pasó, lo que pudo haber sido y no fue, y cuando tú comiences a entrar en ese tipo de lenguaje, tienes que analizarte, porque algo raro, algo está sucediendo dentro de ti que se ha ido perdiendo con el tiempo. Así que en esta mañana reflexiona. En esta mañana vuelve una vez más a pensar en qué cosas son las que Dios ha preparado para ti, qué Dios quiere para ti. Posiblemente es mucho mayor que lo que tú piensas. O posiblemente lo que has albergado en tu corazón está alineado con lo que Él quiere, pero Él quiere que Él sea primero y después lo que tú quieres. Cambiaron el lenguaje de fe por uno de desesperanza. Y la incredulidad que ellos sabían levantó un velo en sus ojos que no le permitían ver la verdad de Dios. Miren, Jesús se le aparece a ellos en el camino. Va caminando con ellos y ellos ven quién será este forastero, este extranjero que se ha unido con nosotros. Y le hace una pregunta capciosa de esas que Jesús hacía. Y ellos le dicen, pero ven acá, ¿de dónde tú vienes? Tú eres extraterrestre porque tú no sabes lo que está pasando allá. Del Jesús que era esto y era esto, aquello, no recuerdo ahora con detalles, pero que era el que había venido, el que nosotros esperábamos que fuera el que nos librara del yugo de Roma, pero ya no es, etcétera, etcétera. Todo ese lenguaje negativo que muchas veces sale de tu corazón y de tu vocabulario cuando comienzas a sentir la desilusión y la decepción de aquellas cosas que te esperabas que no fueron como tú querías que fueran. Y ahora dice a mi María, yo que quería que Dios me había prometido esto, yo que creía que Dios me iba a llevar por aquí, yo que creía, y cuando comienzas a repetir continuamente ese tipo de lenguaje de frustración, llegas a pensar que hasta el mismo Dios te defraudó. Y por eso tenemos gente sentada en las bancas de la iglesia pensando que Dios le falló, lamentándose y peleando con Dios. Porque lo que ellos habían planificado no era como yo quería, y ahora están ahí en un lamento continuo, culpando a Dios, a veces de promesas que le hicieron los hombres y fueron engañados. Dice el relato que sus ojos estaban velados. Dice que sus ojos estaban velados. Lo que está diciendo es que había un velo que cubría sus rostros. No les permitía ver entender. Jesús iba por el camino, le iba explicando la palabra, le iba hablando del plan de salvación que Él tenía, de redención que Él tenía para la nación de Israel y para el mundo entero. Pero ellos no entendían porque la frustración de ellos era tanto, porque ellos no lograron las cosas que querían, que la verdad se había convertido en un impedimento en sus corazones para que la verdad pudiera entrar a sus vidas y a su corazón. Y sabes qué, yo estoy por terminar, pero este es el mensaje de esta mañana, que ha estado caminando con nosotros, aunque no lo habías notado. El mensaje mayor que Dios te quiere decir en esta mañana, y lo que Dios quiere compartir en esta mañana, es que Él es tan maravilloso, Él es tan bueno, Él es tan amoroso, que Él está dispuesto a recorrer contigo el mismo camino hacia Emaús. Quizás otros puedan decir, se pierdan, no me interesa, pero Jesús no hace eso. Él deja la euforia que hay en Jerusalén,
Él deja a aquella gente con las expectativas de si resucitó o no resucitó, y sabe que hay 2 discípulos que le necesitan, y sabe que hay 2 discípulos que sus corazones están entristecidos, y sabe que hay 2 discípulos con los cuales Él tiene planes y planes poderosos, perdón, y Él no quiere que ese plan que perfecto que tiene para ellos se pierda en el camino. Por lo tanto, yo voy con ellos a caminar, yo voy con ellos al lugar de su frustración, yo voy con ellos al lugar de su derrota, yo voy camino a ellos, pero que yo sé que cuando yo comience a caminar, yo sé que cuando comience a declararle la palabra, yo sé que cuando comience a compartir con ellos, la frialdad del corazón desaparecerá. El corazón comenzará a arder nuevamente. Ellos comenzarán a sentir dentro de su corazón que la llama de su alma comienza a encenderse, aunque todavía ellos no lo entienden. Pero Jesús va con ellos, los lleva con ellos hasta el final de su jornada. Llegan a Emaús, se sientan allí, y Él sabe que una vez que tú lo experimentas, que una vez que tú vuelves a sentir que ese calor de tu corazón comienza a arder una vez más, tú no lo vas a dejar que Él se vaya. Tú no vas a dejar que Él se vaya, porque ese calor, aleluya, nadie es inconfundible. Nadie puede hacer eso dentro de tu alma como lo puede hacer Él. Por lo tanto, Jesús hace, porque la Biblia dice que Él hace como que se iba. Yo me voy. No te vayas, porque cuando tú venías en el camino conmigo, el corazón mío ardía, porque cuando tú ibas al camino conmigo, yo sentía que la misma esperanza que tuve en el principio, antes de tu llegar, ahora está renaciendo una vez más, y ahora arde mi alma, ahora arde mi corazón. Y para completar la cosa, Jesús se sienta con ellos, se queda con ellos y se sienta a la mesa. Y cuando parte el pan en 2, sus ojos fueron abiertos, el velo de sus ojos cayó, y se dieron cuenta que el que estaba con ellos allí compartiendo el pan era el mismo que estaba en la cruz en aquel momento. Fue el mismo que fue a la tumba, fue el mismo que durante 3 días estuvo sepultado, pero también fue el mismo que el tercer día se levantó. Y ellos, ¿sabe qué pasó? ¿Usted cree que se quedaron en Emaús? Vamos para Jerusalén otra vez más, porque allí está la cosa buena. Vamos una vez más para Jerusalén, porque allí está la manifestación de la redención, de la restauración, de la salvación, del gozo, de la alegría. Hay padecimiento, hay persecución, hay dolor, hay angustia, pero nuestra alma vive, nuestra alma arde de pasión por seguir al Jesús que murió en la cruz, pero se levantó al tercer día. Se levantó al tercer día. Entre un grupo tan grande que hay entre nosotros, yo sé que hay gente frustrada. Yo sé que hay gente decepcionada. Yo sé que hay gente que fueron manipulados. Yo sé que hay gente que le vendieron falsas promesas y vivieron con falsas expectativas. Pero ¿sabe algo? Tú andas camino a Emaús, pero Jesús está contigo. Tú andas camino a la desilusión, a la frustración, pero Jesús te acompaña, porque Él no va a permitir que la experiencia negativa que estás teniendo te lleve a la derrota. Por lo tanto, el Señor te dice en esta mañana: regresa a Jerusalén, regresa al lugar del milagro, regresa al lugar de donde nunca debiste haber salido. Regresa, que yo tengo cosas extraordinarias para ti. Regresa, que hay
cosas nuevas, que hay cosas lindas. Regresa. Ya quítate la frustración de aquellos que te lastimaron. Quítate la frustración que te provocó aquellos que te engañaron, que te vendieron cuentos. Regresa. Ponte de pie. Regresa. Rose. Regresa. Regresa a Jerusalén. Regresa a Jerusalén. Gracias por estar conectados con nosotros en nuestro servicio de adoración. Te animamos a que puedas dejar tu comentario, saber cómo este mensaje fue de bendición para tu vida. Recuerda también compartir este mensaje para que pueda llegar a cuantas vidas posible sea. Y sobre todo te esperamos la próxima semana en nuestro servicio de adoración en línea. Bendiciones.